Siguiendo con el ejemplo 2, tenemos que calcular ahora el ángulo de refracción en la segunda dioptra. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo de refracción en la segunda dioptra. Como yo les decía, la luz incide en la primera superficie, se refracta y sigue su camino hasta chocar con la segunda superficie, donde se va a volver a refractar, en ese punto. ¿Sí? Se refracta y vuelve a cambiar su dirección. Tenemos que averiguar este ángulo, que es el ángulo de refracción en la segunda dioptra. ¿Sí? ¿Cómo calculamos eso? Otra vez con la ley de Snell. ¿Sí? Vamos a calcular el inciso D, donde tenemos que calcular phi' sub 2. ¿Por qué sub 2? Porque es el ángulo de refracción en la segunda dioptra. No lo tenemos. Pero sí sabemos que la ley de la refracción, la fórmula de la refracción es, como hoy decíamos, y aquí quiero que presten mucha atención porque muchas veces se comete el error de acostumbrarse a decir que n1 por el seno de phi es igual a n2 por el seno de phi', ¿sí? En este caso estamos hablando del segundo medio, por eso es sub 2. Pero ese es un error que se comete muy seguido. ¿Por qué? Porque en la fórmula de Snell lo que hace referencia es, y los voy a explicar bien cómo se relaciona para que ustedes no tengan esta confusión, porque en realidad esta fórmula está mal. ¿Por qué está mal? Pareciera que no, pero sí. Lo que en realidad dice la fórmula de Snell es que la luz viene de un primer medio y pasa a un segundo medio. Como en el caso anterior que dijimos que la luz venía del aire, ese es el primer medio en este punto, ¿sí? Y pasa a un segundo medio, que es el vidrio, ¿sí? Y está bien, es N1 el primer medio y pasa a N2 el segundo medio. Pero si ustedes prestan atención, en este punto, N2 pasa a ser el primer medio y N1 pasa a ser el segundo. ¿Por qué? Porque la luz se refracta, pero cuando incide sobre esta superficie pasa a ser el rayo incidente y se refracta. Entonces lo correcto, esto lo vamos a anular, es decir que, y fíjense que acá pueden relacionar ustedes los ángulos. Van a relacionar el índice de refracción N2, que pasa a ser el primer medio porque la luz viene de acá, viene del primer medio, que es N2 ahora. ¿Sí? Incide. Y fíjense que yo voy a poner el seno. Estoy escribiendo la fórmula de Snell. ¿Sí? N2 por el seno de este ángulo, que es el ángulo incidente. Fíjense que esto trasladado acá sería más o menos lo mismo, pero este es el segundo medio. Entonces este pasa a ser el ángulo de incidencia, que lo vamos a poner sub 2 porque es el segundo, la segunda dioptra, es igual a N1 porque N1 ahora pasa a ser el segundo medio. La luz pasa del primero al segundo medio y sufre una desviación. Entonces N1 por el seno de phi' sub 2. Y esta sería la forma correcta de describir la fórmula de la refracción. ¿Sí? Y hay una pequeña diferencia entre estas dos fórmulas. Por eso es que esta fórmula no es correcta. ¿Sí? La vamos a anular. Bueno, vamos a seguir. En esta dioptra, esta entonces la forma correcta de escribir la fórmula de Snell. La luz pasa de un primero a un segundo medio. ¿Qué tenemos que averiguar? El ángulo de refracción en la segunda dioptra. ¿Qué datos tenemos? Vamos a dar vuelta y vamos a ir a los datos aquí nuevamente.
tenemos el índice de refracción 1 y el índice de refracción 2. N1 es igual a 1 y N2 es igual a 1.523. ¿Qué otros datos tenemos? Necesitaríamos saber este, pero no lo tenemos. ¿No? Tenemos N1 y N2 solamente. Este tampoco lo tenemos, pero quiero que observen bien acá. Van a ver que acá se forma como un rectángulo entre estos 4 puntos, ¿sí? Que yo los voy a reproducir acá abajo. Esto es para que vean ustedes de dónde sale el dato que les voy a dar. ¿Mm? Este rectángulo es como una réplica de este rectángulo que se forma acá adentro de la lámina de vidrio. Y si le podemos dibujar el rayo, que vendría a ser este que está acá adentro, ¿sí? Y hay una propiedad de ángulos alternos e internos que dicen que este ángulo es igual a este, ¿sí? Y si ustedes lo reproducen acá, se van a dar cuenta que estoy diciendo que este ángulo, que es el ángulo de refracción en la primera dioptra, es igual a este ángulo, que es el ángulo de incidencia en la segunda dioptra. ¿Qué estoy diciendo? Que el ángulo de incidencia en la segunda dioptra es igual ¿a qué? Al ángulo de refracción en la primera dioptra, que lo habíamos calculado antes, que es 24,96. 24,96. ¿Sí? Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Y llevándolo al gráfico del enunciado, sabemos que este ángulo es igual a este. ¿Sí? Vamos siguiendo. Entonces ahí ya tenemos este dato. Podemos aplicar la fórmula para calcular el ángulo de refracción en la segunda dioptra. Y como lo venimos haciendo, vamos a pasar esto para aquel lado y esto para acá. Y lo vamos a escribir así. N1 por el seno de phi' sub 2 es igual a N2 por el seno de phi sub 2. ¿Sí? Tenemos que despejar esto, que es el ángulo de refracción en la segunda dioptra. Podemos pasar N1 para el otro lado dividiendo. El seno del ángulo de refracción en la segunda dioptra es igual a N2 por el seno del ángulo de incidencia en la segunda dioptra sobre N1. Y ahora puedo pasar el seno como arcoseno. Me va a quedar que el ángulo de refracción en la segunda superficie es igual al arcoseno de N2 por el seno de phi sub 2 sobre N1. Y ahí yo puedo reemplazar porque tengo todos los datos acá. Tengo N2, tengo el ángulo de incidencia en la segunda cara y tengo el ángulo de refracción en el aire, que en este caso es el segundo medio. Voy a reemplazar phi' sub 2 es igual al arcoseno de N2 1.523 por el seno de el ángulo incidente, que es 24,96. Perdón, esto es todo así. Ahí, este paréntesis es hasta acá abajo. Sobre N1, que es igual a 1. Perdón. Aquí vamos a borrar un poquito
Vamos a escribirlo de nuevo acá. Entonces el ángulo de refracción en la segunda dioptra va a ser igual, y vamos nuevamente a la calculadora. Tenemos que cargar arcoseno, shift, seno, y me parece la inversa del seno, de 1.523 por el seno de 24,96, el seno de 24,96, cierro este paréntesis. Se lo podemos poner o no al 1, yo lo voy a poner para que ustedes sepan que estoy cargando acá, dividido 1, y cierro este paréntesis. Entonces el ángulo de refracción en la segunda dioptra es de 39,99 grados. Si ustedes quieren, pueden pasar, van a ver que esto es 39,99, ya es casi 40 grados, o sea que le podemos poner que el ángulo de refracción en la segunda dioptra es de 40 grados, y se van a dar cuenta que el ángulo de refracción en la segunda dioptra, que vendría a ser este, es igual al ángulo incidente. 40 grados cuando incide, va a pasar el medio que es el vidrio y va a volver a salir al aire. Entró desde el aire, recorrió todo el vidrio y volvió a salir en el mismo medio que había empezado. Y la curiosidad es que va a tener el mismo ángulo acá y acá, ¿sí? El ángulo incidente en la primera dioptra es igual al ángulo de refracción en la segunda dioptra.